del Centro de Documentación e Investigación de los Judíos en México, porque, bueno, creo que tendrá cosas interesantísimas que compartirnos en un tema que es, pues, digamos, no de los más recurrentes de estudio en la Facultad de Historia, aunque aquí en este 7º Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina hemos visto que, bueno, ha habido interés de muchas personas, no solamente de la Universidad Michoacana, sino tenemos personas de 4 países registradas y, bueno, no hemos contado las instituciones, pero serán seguramente más de 15. Entonces, bueno, pues aquí lo que se trata, y justamente en esta 4ª sesión, pues es de ampliar nuestras perspectivas de análisis y nuestro conocimiento en torno a lo que se está haciendo y cómo se está produciendo el conocimiento desde las ciencias sociales, las humanidades en diversas disciplinas. Así que seas muy bienvenido, Enrique, a esta sesión. Yo, a nombre de mis compañeras, colegas, la doctora Ana Cristina Ramírez, quien llevará después la moderación de las preguntas y las respuestas al final del evento, de la maestra Sutsuki Heredia y del doctor Eduardo Mijangos, somos los organizadores de este seminario, pues te doy la bienvenida a ti y a todas las personas que se han unido a esta sesión, a esta 4ª sesión. Bueno, antes de darle la palabra al maestro Enrique Schmelnik-Lubinsky, quiero presentárselos. Él es director general, como ya decía, del Centro de Documentación e Investigación Judío de México y también de la Feria Internacional del Libro Judío en México. Él es miembro de la Junta Directiva del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO y fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma en la sección de Cultura en 2 ocasiones. El maestro Schmelnik fue miembro adjunto del Consejo Nacional de Archivos y miembro del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación y también presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Él, durante 14 años, fue conductor del Aleph, la voz judía de la radio, en la estación de Radio Red de Grupo Radio Centro. En el 2014 obtuvo la medalla del Instituto Cultural México-Israel y en 2016 recibió el premio Ernst de la Organización Sionista Mundial. Él cuenta con una maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Así que, bueno, pues es un gusto tenerte aquí. Aprovecho para reconocer también la introducción y la presentación de la maestra Vivian Sade, de Meta, ¿no? a través de quien pude conocer el trabajo del maestro Enrique. Y bueno, pues seguramente aprenderemos mucho en esta sesión. Así que bienvenido, Enrique, y el micrófono. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, Lorena? Perdón. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Excelente. Muchas gracias, Lorena. Te agradezco mucho la invitación, la presentación. Muchas gracias a las instituciones, a todos los participantes. Los saludo con mucho gusto. De veras es un privilegio poder participar con ustedes. Les voy a contar, como bien dice, como comenta Lorena, como dice el título de esta presentación, acerca de archivos, documentos poco conocidos de los judíos en México. Y para eso, si me permiten, me gustaría introducir primero algo de historia de la comunidad judía de México. Es importante la historia de la comunidad judía de México para entender por qué tenemos los archivos que tenemos, por qué existe el Centro de Documentación. Permítanme empezar diciéndoles que la comunidad judía de México es francamente una comunidad muy singular en relación con otras comunidades judías en el resto del mundo. Por supuesto, cada comunidad seguramente tiene sus particularidades, pero entre ellas se destaca la comunidad judía de México, entre otras razones, porque es una de las pocas comunidades en el mundo que se encuentra tan centralizada, en este caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, incluso en ciertas regiones geográficas de la propia ciudad. En otros países los judíos pues están, de alguna manera, habitan en un mayor número de ciudades, están más distribuidos geográficamente, pero también por el hecho de que a la par de esa forma en que está integrada la comunidad tan central, tan centralizada, es una de las pocas comunidades judías, una de las únicas en el mundo que tiene todavía
algunas divisiones, está dividida en varias comunidades. De hecho, es más preciso hablar de las comunidades judías en México que de la comunidad como un todo. ¿Por qué? Porque hay distintas comunidades judías en el país y es un poco de lo que me gustaría platicarles en esta historia y por qué es relevante tener un centro de documentación que de alguna manera está hoy ya concentrando la historia de todos estos distintos grupos que conforman la gran colectividad judía en el país. Digo gran colectividad, pues como un decir, porque en realidad es una colectividad pequeña. No sé cuántos judíos calculen que hay en el país, pero bueno, son alrededor, somos, porque formo parte de la colectividad, en todo el país alrededor de 50,000 judíos. No es una cantidad no es muy elevada, sobre todo en relación con la población del país, y sin embargo, como les digo, estamos separados en distintas comunidades. Los judíos llegaron a México unos 400 años antes de que se fundaran las primeras comunidades, y es lo primero que habría que decir que influyó de alguna manera en la forma en que estamos conformados. ¿Por qué tardaron tanto los judíos que habitualmente cuando llegaban, probablemente expulsados de otros lugares, huyendo de las persecuciones o simplemente como la mayoría de los migrantes buscando mejores oportunidades de vida, por qué en México tardaron tanto en tener las primeras comunidades, en establecerse las primeras comunidades, como les digo, prácticamente 400 años? Bueno, esto se debe a que los primeros judíos que llegaron al país lo hicieron después de la expulsión de los judíos de España en 1492. Y fueron muy rápido alcanzados, no era México entonces, pero fueron alcanzados ya en el virreinato de la Nueva España muy pronto por la persecución, las persecuciones del Santo Oficio. No hubo en ese entonces condiciones en el territorio para fundar comunidades, para establecerse oficialmente como judíos. Más bien las condiciones obligaban a los judíos que empezaban a llegar al territorio a ocultarse, a esconderse, a profesar el judaísmo en forma subrepticia. Un aspecto interesante de esto es que así como hoy día los judíos estamos principalmente concentrados en la capital del país, en aquel entonces ocurría lo contrario. Los judíos llegaban y dado que el poder eclesiástico y el poder político se encontraban justamente en lo que hoy es la capital, los judíos se iban alejando de ese territorio y por eso es que hoy día los descendientes de los judíos que practicaban en forma oculta el judaísmo en México, los descendientes de lo que se ha podido ir descubriendo, generalmente se encuentran en zonas alejadas de la capital del país, en el norte, por ejemplo, estados del norte de México, incluso del sur de Estados Unidos, en distintos territorios del interior de la República. Un ejemplo de ello es, así como no había comunidades y se fundaban ciertas instituciones, un baño ritual que es muy importante dentro de la creencia confesional judía. Es una de las primeras instituciones que deben establecerse para tener una comunidad, y aunque no formaba parte de una comunidad, se fundó un baño ritual, por ejemplo. Bueno, se fundaron varios, pero se fundó uno en lo que es Juliantla, a las afueras de Tasco, que fue reconocido hace un par de años, un poquito más, quizá unos 3 años, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un baño ritual judío, en efecto, ahí en Juliantla. Y es interesante porque se convirtió, al ser reconocido de esta manera, se convirtió en el vestigio más antiguo de la presencia judía, no solo en México, sino en todo el continente americano, dado que es un baño ritual que se remonta al siglo XVI. Así que no había condiciones para fundar comunidades, pero lo cierto es que los judíos intentaban en la medida de lo posible seguir practicando sus creencias religiosas y tener estas instituciones, estos baños rituales, seguramente en algunos casos establecer algún templo, algún centro para estudio, para rezo, etcétera, de manera subrepticia. Seguramente se continuarán descubriendo algunos sitios de esta naturaleza en el país. Pero bueno, no hubo condiciones, como les digo, para comunidad judía. La situación cambia ya en el México independiente. Evidentemente estoy dando un salto histórico tremendo, pero bueno, para no invertir demasiado tiempo en toda esta historia, la situación cambió a partir, por supuesto, de la independencia de México. Ya no había las persecuciones del Santo Oficio y además empezaron a llegar judíos aprovechando pues ciertas libertades que se estaban dando en el territorio a raíz de la reforma, de la separación del Estado y la Iglesia.
Y finalmente, de manera muy importante, ya en el último periodo del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se invitaba a estos emprendedores europeos a contribuir de alguna manera con el desarrollo del país, entre estos emprendedores había judíos, judíos de origen francés, judíos principalmente de origen francés, algunos de origen alemán, austriaco. Lo importante es que estos judíos venían de Europa Occidental, y digo que es importante porque tampoco fundaron comunidades, y para eso hace falta remontarse ya no a la historia de México, sino a la historia de los judíos, lo que había ocurrido con estos judíos a partir del siglo XVIII en Europa Occidental es que habían vivido un proceso de emancipación, se habían liberado, había surgido un movimiento que se conoce como la Escala, el iluminismo judío en Alemania, y los judíos se habían integrado en Europa Occidental a la sociedad y habían de alguna manera pues habían salido, como se podría decir, de los guetos judíos allá en Europa. Estamos hablando a partir del siglo, insisto, XVIII, y a todo lo largo del siglo XIX habían entrado a las universidades, tuvieron garantías ciudadanas que les permitían de pronto estudiar, prepararse en carreras, podrían decirse profanas, ya no necesariamente dedicarse al estudio del judaísmo, y con una larga tradición de estudio en las casas religiosas judías, de pronto aprovechaban esa disciplina que tenían por el estudio, entraban a las universidades, algunos de ellos se destacaban, y por eso es que el siglo XIX tiene pues un número significativo de judíos que se destacaron en las artes, en la cultura, en las ciencias, pero sobre todo en Europa Central y Europa Occidental. Eso no sucede en Europa Oriental porque a pesar de que ahí vivía la mayoría de los judíos en Europa, no en la parte occidental, sino en la oriental, ahí no fue, no los alcanzó, digamos, el movimiento de la escala del iluminismo, ni vivieron el proceso de la emancipación. Pero no me detengo en eso, solamente hago este paréntesis para explicar por qué no se fundaron comunidades tampoco en el siglo XIX, porque los judíos que estaban llegando al país eran judíos asimilados, judíos que ya no estaban habituados a vivir en comunidades, judíos que habían atravesado estos procesos, judíos franceses en su mayoría, insisto, buena posición económica, venían como emprendedores, se incorporaban a las comunidades de sus países de origen, a la comunidad francesa, a la comunidad alemana, pero no solamente no se unían porque no había comunidad judía, tampoco la fundaban porque no era parte de lo que estaban ya habituados. La situación cambia a partir de finales del siglo XIX, cuando comienzan a llegar al país judíos de Europa del Este, de la zona del Mediterráneo, del Medio Oriente, que se encontraba entonces bajo el dominio del Imperio Otomano, y cambia porque estos judíos, pese a las diferencias que había entre ellos por haber vivido durante cientos de años en distintas regiones, todos estaban de alguna manera habituados a vivir en comunidad. Así es que este cambio en el origen de los judíos, el hecho de que llegaran ahora de otros territorios, propició la creación de las primeras comunidades. Y esto es vital para entender la comunidad en la actualidad, porque la comunidad se fue separando después de que se creó la primera comunidad, se fue dividiendo en varias comunidades, tal como les comentaba al inicio, debido precisamente, o al menos en su origen, a las diferencias que había entre los judíos que habían vivido en distintas regiones del mundo a lo largo de tantos años. Para que se den una idea del sincretismo que se da, obviamente, con los países en los que habitaban. Estoy por darles un ejemplo, estoy hablando de judíos que venían de Polonia, de Rusia, de Lituania, de pronto encontrándose aquí en México con judíos que venían del Medio Oriente, que habían vivido durante cientos de años con costumbres del Medio Oriente y demás. Durante cientos de años, insisto, porque tan solo en México, en 100 años de vida institucional, pues ya hay un sincretismo importante, ya se puede hablar, obviamente, del judaísmo a la mexicana, ¿no? La comida judía actual en México es francamente un sincretismo entre la comida mexicana y la comida judía. Se come, por ejemplo, entre los judíos europeos un platillo típico que es el pescado conocido como gefilte fish en las fiestas y se prepara la veracruzana. Ahora imagínense que eso se multiplica por un número importante de siglos en los que habían vivido no solamente 100 años, sino varios siglos en distintos países. La comida era distinta de los que venían de los países árabes con respecto a los judíos de Europa y los judíos del Mediterráneo, las costumbres eran distintas, los cantos eran distintos. Así que se pudieron poner de acuerdo en un principio para fundar una primera comunidad judía y eso ocurrió en el año de 1912, pero no fue posible mantener por muchos años esa unidad
comunitaria entre los judíos que habían arribado al país desde distintas regiones. La primera comunidad judía, como les digo, se fundó en el año de 1912. Fue producto de varios personajes importantes que de alguna manera promovieron su fundación. Uno de ellos, Jacobo Granat. Jacobo Granat, un judío austriaco, un emprendedor que había fundado complejos cinematográficos en México, tenía grandes cines, el Salón Rojo, el Cine Granat, y había establecido una amistad muy cercana con Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, previo a la revolución, organizó algunos de sus mítines en los cines de Jacobo Granat, y cuando se fundó la primera comunidad judía de México fue Jacobo Granat el que le pidió un favor a Francisco I. Madero para conseguir un terreno, para que lo ayudara, que le vendieran un terreno para establecer el primer cementerio judío. Y así fue como se fundó en 1912 la primera comunidad, se estableció el primer cementerio judío, un cementerio, por cierto, que funciona hasta el día de hoy aquí en la Ciudad de México, en la calzada México-Tacuba. Y la primera comunidad se llamó Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. El nombre fue tomado de una congregación judía en El Paso, Texas, que se llamaba así, Mount Sinai, Monte Sinaí, y a la que estaba encabezada por un rabino de nombre Martín Cielonca, que también participó de manera importante en la fundación de la primera comunidad. Lo que es interesante, al menos algo anecdótico, es el hecho de que el rabino Martín Cielonca participó en esta fundación de la primera comunidad, en parte porque los judíos estadounidenses, las organizaciones judías estadounidenses que en ese entonces estaban estableciendo, estaban construyendo su relación con el gobierno de Estados Unidos, temían que la relación entre las comunidades judías y el gobierno de Estados Unidos se deteriorara a raíz de ¿qué creen? Pues de la migración ilegal de los judíos a Estados Unidos, porque los judíos estaban llegando a México para migrar a Estados Unidos, cruzaban la frontera ilegalmente. Estados Unidos empezaba a cerrar ya sus puertas en víspera de lo que sería eventualmente la Primera Guerra Mundial. Estaba creciendo la carrera armamentista, y con el cierre de puertas en Estados Unidos, los judíos en Estados Unidos se preocupan de que su relación se vea deteriorada por el cruce ilegal de los judíos desde México, y entonces mandan al rabino Martín Cielonca a que ayude a fundar comunidad judía en México para dar una buena razón a los judíos en el país de quedarse y de no seguir cruzando ilegalmente la frontera. Parece un tema, por supuesto, de nuestro tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, Martín Cielonca también tuvo que ver con la fundación de la primera comunidad, al grado de que esa primera comunidad hasta el día de hoy lleva el nombre de Monte Sinaí. Monte Sinaí, la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Como les digo, esta primera comunidad estaba conformada por judíos de todos los orígenes. En 1918 obtuvo carácter oficial, se lo dio Venustiano Carranza, el carácter oficial a la primera comunidad judía de México. Y justo hace 100 años, digo justo porque en estos días se están prácticamente cumpliendo los 100 años de lo que les voy a contar a continuación, en el año de 1922, se separó un grupo de judíos de esta primera comunidad. Así es como realmente hace 100 años comenzó la historia de la comunidad tal como la conocemos ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se cuenta que durante una de las festividades judías, no había sinagoga todavía, por cierto, rezaban en distintos lugares, algunos rezaban en casa de su rabino, rezaban en distintos lugares. El caso, por ejemplo, de los judíos provenientes de Alepo. Ahora que Lorena mencionaba a Vivian, que justamente fue quien nos presentó, si mal no recuerdo, ella podría ser bisnieta o nieta del rabino Selim Lobatón. No está por aquí, creo, en la plática, pero bueno, No, ese rabino, ¿cómo? Perdón. perdón, me dijo que va a ver la grabación porque estamos transmitiendo en Facebook y va a quedar grabada la charla, y me dijo que la iba a ver porque ahora tenía justamente trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya corregirá ahí el parentesco, pero este rabino fue muy importante, el que menciono, Selim Lobatón, porque en su casa justamente se organizaban los rezos de uno de los grupos, no era comunidad todavía, uno de los grupos proveniente en este caso de Alepo, de lo que hoy es Siria, entonces bajo el dominio del Imperio Otomano. Y hay anécdotas, pues, la verdad, francamente cómicas. Por ejemplo, el hecho de que la casa de este rabino se encontraba
en la calle de Jesús María en el centro de la ciudad. De hecho, en la calle de Jesús María en el centro de la Ciudad de México fue donde se fundaron varias de las instituciones originales de la comunidad y cuentan que algunos migrantes recién llegados a México enviaban, por ejemplo, cuando eran jóvenes, enviaban correspondencia a su casa, a Alepo, con información de que ya tenían templo, que rezaban en el templo de Jesús María, y se presta, por supuesto, a un malentendido. Algunos dicen que tomaron los padres el primer barco que pudieron al país para ver de qué se trataba esto, a qué se habían convertido, ¿no? En fin, como les digo, no había sinagoga y rezaban en una casa. Los judíos de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí rezaban en una casa exactamente en el terreno donde se establecería después, en el año justo de 1922, la primera sinagoga. Existe hasta el día de hoy, es eh, la sinagoga de la calle de Justo Sierra, la más antigua que hay en México y, como les digo, además es el decano de las sinagogas porque sí, funciona todavía. Y en este lugar donde estaban rezando, todavía no en la sinagoga, cuando no se había construido propiamente, hubo alguna diferencia en una de las festividades. Se cree que durante la fiesta de Purim, los judíos de origen europeo tuvieron diferencias, probablemente con respecto, no al rezo propiamente, porque en esa fiesta no hay grandes diferencias en el rezo, es el mismo libro, el libro de Esther en la Biblia, el que se suele leer en la fiesta, probablemente sobre la entonación quizá que le daba cada uno de los grupos, y como eran minoría, entonces los judíos europeos se salieron de esta primera comunidad y fundaron lo que es hoy la comunidad Ashkenazí, a la que yo pertenezco. En ese entonces la llamaron Nidhe Israel, así se llamó la comunidad. De hecho, varias de las sinagogas de esta comunidad, hasta el día de hoy alguna de esas sinagogas se llama todavía Nidhe Israel. Y es interesante porque en hebreo significa Nidhe Israel, los rechazados de Israel, o sea que cuenta esa historia de cómo se sintieron rechazados tras aquella pugna que los llevó a separarse de la primera comunidad y fundar una segunda comunidad, Nidke Israel, hoy Comunidad Ashkenazí de México. Eh, con dos comunidades ya, digo, dado que se había separado la primera comunidad, probablemente fue más fácil que se separara la segunda, porque solo pasaron en realidad 2 años para que se creara una tercera comunidad, o sea, que hubiera una segunda escisión desde Monte Sinaí, esta vez encabezada por Isaac Capón, que había sido uno de los fundadores de la primera comunidad, que era de la zona de Turquía, del Mediterráneo, y se separaron los judíos que venían de Grecia, de Turquía, de Yugoslavia, de los Balcanes, judíos que eran característicamente sefaraditas. Por eso fundaron lo que es hoy la comunidad sefaradí de México. En ese entonces se llamaba la Fraternidad Sefarad, para aclararlo, si alguna vez han escuchado el término, si alguno sabe quizá que tenga ancestros judíos, ancestros seguramente son sefaraditas, es muy común. Sefarad significa español. En hebreo, cuando uno dice, por ejemplo, que alguien le pregunta qué idioma habla uno, si uno quiere contestar en hebreo que uno habla español, la palabra correcta es sefaradí, hablo español. Lo digo porque cuando hablamos de los judíos sefaradíes o sefaraditas, estamos hablando de los judíos españoles, los judíos que salieron de España tras la expulsión. La mayoría de ellos no fueron al continente americano, la inmensa mayoría de los que fue descubierto el mismo año que fueron expulsados, la mayoría de ellos se fueron al Imperio Otomano, donde fueron recibidos. Algunos de ellos terminaron mezclándose con las comunidades que existían desde la antigüedad, por ejemplo, desde la época de Babilonia, justamente son los judíos, por ejemplo, que provienen de regiones como lo que hoy es Siria, y otros judíos se quedaron en Turquía y en los alrededores, y son judíos que se identifican, por lo menos aquí en México, más concretamente con la cultura española, judeo-española, que son los judíos sefaraditas. Así que son los que se separaron en 1924. Perdón, hago rápido el recuento. En 1912 había una comunidad judía en México, para 1924 ya había 3 comunidades judías en México. La comunidad Alianza Monte Sinaí, que era la primera y la que integraba a todos, la comunidad Ashkenazí, entonces llamada Nidhe Israel, de los judíos europeos. Europeos, yo sé, si hablo de los españoles y los europeos, quiero distinguir, bueno, básicamente los judíos de Europa Central y Europa Oriental, y la comunidad sefaradí.
Todavía se iba a fundar una comunidad más, que se fundarían más comunidades, no solo una, pero una que se distinguiría también por el origen de sus miembros, que es el de la de los judíos que mencionaba hace un momento, los de Alepo, los que rezaban en la casa del rabino Selim Lobatón. Imagínense a qué grado llegaron las divisiones en su momento en la comunidad judía de México, las diferencias quizá por los siglos en que habían habitado en distintas regiones, que en México existen dos comunidades distintas, dos de las más grandes, importantes que hay, que provienen del mismo territorio de lo que hoy es Siria, pero una es de Damasco, de lo que hoy es la capital de Siria, y la otra es de Alepo, de la ciudad de Alepo. Son dos comunidades distintas. Bueno, esta comunidad de Alepo se fundó en 1938. Ya tenían sinagoga desde 1930, construyeron su propia sinagoga, fue la segunda sinagoga de la Ciudad de México. Y si hoy día visitan esa sinagoga, me va a dar mucho gusto recibirlos porque es justo donde se encuentra el centro de documentación que tengo el privilegio en el que tengo el privilegio de trabajar. Así que si alguna vez visitan el centro de documentación, pues lo que también tendrán la experiencia de conocer la segunda sinagoga más antigua de México, que es justamente esta sinagoga de los judíos de Alepo, y que se fundó en 1930. 8 años después se fundó oficialmente la comunidad. Y cuando se funda esta comunidad, de alguna manera en lo que terminó convirtiéndose la primera comunidad judía de México, la comunidad Montesinaí, fue en la comunidad del remanente de los judíos, que serían los judíos de Damasco. Como les digo, hay dos comunidades, una de Damasco, una de Alepo. No, no los quiero confundir mucho, pero por eso recuento rápidamente las cuatro comunidades que hay. La comunidad Alianza Montesinaí fue la primera, pero hoy día es la comunidad que reúne a los judíos de Damasco, Siria, principalmente a algunos judíos de Líbano también. La comunidad Maguen David es la comunidad de los judíos de Alepo, Siria, la comunidad más grande que hay en la actualidad. Una comunidad también muy importante, la comunidad Maguen David. Se fundó en 1938, tenían sinagoga desde 1930. Tercera comunidad, la comunidad sefaradí, que es la comunidad de los judíos españoles, fundada en 1924. Y la cuarta, no estoy yendo cronológicamente, la cuarta, la comunidad ashkenazí, la de los judíos de Europa Oriental y Europa Central, fundada en 1922. ¿Qué otras comunidades se fundaron en el futuro, en más adelante? Bueno, rápidamente se fundaron otras dos comunidades con el tiempo. En 1954 se fundó la comunidad Bet Israel Community Center. Lo digo en inglés porque es una comunidad conformada por judíos estadounidenses, el nombre es en inglés. Eran judíos, muchos de los que se integraron a esta comunidad eran judíos que habían salido de Estados Unidos y se habían, pues de alguna manera, refugiado en México a raíz de las persecuciones del macartismo. Eran judíos socialistas y formaron parte de la comunidad Bet Israel Community Center. Hoy por hoy es la comunidad más pequeña, siempre fue la más pequeña, hoy día es realmente una comunidad más pequeña en relación con el resto de los sectores. Y la comunidad más moderna que existe, la más nueva, la última comunidad que se ha fundado desde 1960, es la comunidad Betel. Lo que distingue a estas dos comunidades, Bet Israel Community Center y Betel, no es realmente el origen de sus miembros. Bueno, Bet Israel es principalmente de estadounidenses, pero puede integrarse cualquier persona. Lo que las distingue es su filiación o la corriente religiosa a la que pertenecen. Los judíos también desde el siglo XVIII y a raíz de la escala, bueno, con los siglos, a la raíz del iluminismo judío, los judíos en el mundo están, digamos que estamos, hay muchos movimientos, pero hay tres grandes movimientos religiosos a los que uno puede estar unido, tres grandes movimientos religiosos a los que pertenecen las sinagogas, las comunidades, etc. La ortodoxia judía, que sería la más observante de las versiones del judaísmo. Cuando ven un judío, por ejemplo, vestido de negro, con sombrero, barba, pues es un judío ortodoxo. Hay niveles también dentro de la ortodoxia, hay niveles, hay ultraortodoxos, hay radicales, hay fundamentalistas, seguramente habrá integrismo también, y hay niveles más abiertos también dentro de la ortodoxia. Yo, por ejemplo, pertenezco a una comunidad ortodoxa, pese a que no llevo la indumentaria, porque las cuatro comunidades de origen en México, las que ya mencionamos, las cuatro tienen rabinos ortodoxos y sinagogas ortodoxas. Son comunidades ortodoxas, aunque la mayoría de sus miembros no seamos ortodoxos. O sea que cuando yo voy a una sinagoga, en la comunidad ashkenazí, es una sinagoga que se rige por los ritos ortodoxos, que tiene un rabino ortodoxo, y así es lo mismo que sucede con las otras cuatro, con las otras tres, perdón, comunidades. Estas otras dos comunidades, Betel y Bet Israel, no son ortodoxas, son lo que se llama conservadoras.
se llaman conservadoras, son en realidad más liberales, es el movimiento intermedio. Eh, lo más preciso es llamarlas sinagogas del movimiento masortí o masorético. Masoret significa tradición en hebreo, o sea que son sinagogas tradicionalistas o conservadoras, así se les conoce, y son como el movimiento intermedio de la observancia. El más liberal de los movimientos es el judaísmo reformista. De hecho, fue el primero que surgió. Surgió el reformismo primero, a raíz del movimiento del iluminismo. Los conservadores se llaman conservadores porque vinieron a conservar el judaísmo, ¿no? Pensaron que era un extremo irse tan, digamos, el nivel de progresismo que se dio con este primer surgimiento de los reformistas, y al final la ortodoxia, que era básicamente el judaísmo en parte como se practicaba desde la antigüedad, pero no existía como movimiento. No existe en México hoy día sinagoga reformista, probablemente en el futuro lo haya. Es una curiosidad, sin embargo, que pese a no existir en México sinagoga reformista, la primera comunidad, como les dije, se llama Monte Sinaí por la comunidad del Rabino Martín Cielonca en El Paso, Texas. La comunidad del Rabino Martín Cielonca es todavía, si es que existe una comunidad reformista. O sea que la primera comunidad judía en México se llama así por una congregación reformista, pese a que en México no hay hoy día comunidad o sinagoga reformista. Espero haber sido claro sobre cómo están conformadas. Ese es el origen de las 6 comunidades. También entre las 6 comunidades se cuenta una más, que no es comunidad propiamente, pero tiene su sitio y ocupa un lugar exactamente al mismo nivel que las comunidades, y es el Centro Deportivo Israelita. Es una institución, pero de alguna manera funciona también como comunidad, dado que hay muchos judíos en México que no están integrados a ninguna comunidad, pero sí forman parte del Centro Deportivo Israelita. Es una institución vital, muy importante, se fundó en 1950, tiene, la verdad, su propia historia, y en conjunto a las 6 comunidades con el Centro Deportivo Israelita se les conoce como las 7 hermanas, y todas ellas se reúnen periódicamente en un comité que se llama el Comité Central de la Comunidad Judía de México. El Comité Central es la institución que representa de alguna manera o que unifica la voz de todos los sectores de cara, por ejemplo, al gobierno del país, a los medios de comunicación. No es un comité que gobierne a las comunidades, no tiene autoridad sobre las distintas comunidades. Cada comunidad se rige de manera independiente, pero sí se reúnen en este comité para tener pues una voz unificada cuando se trata de representar a los judíos en el país. Del Comité Central y su fundación les voy a platicar ya con los documentos. Rápidamente, el Centro de Documentación es una institución que se fundó en el año de 2015. Proviene de un centro de documentación anterior que era un archivo histórico específicamente de la comunidad ashkenazí. Cuando era de la comunidad ashkenazí, obtuvo el premio al mérito archivístico del Archivo General de la Nación y se convirtió entre 2008 y 2009 en la primera colección en México de documentos, la de la comunidad ashkenazí, en entrar a los registros de la memoria del mundo de la UNESCO. Lo menciono porque ese reconocimiento y el valor de esos acervos llevó al resto de los sectores a considerar la opción de unirse y formar un solo archivo histórico. Y ese es el origen del centro de documentación del que les voy a hablar y que tengo el gusto de dirigir, y espero recibirlos algún día en la institución para que vean en vivo los documentos de los que vamos a hablar en la institución, que francamente es también una institución muy, muy bella desde el punto de vista arquitectónico. Curiosamente, el actual presidente del patronato de nuestra institución también es, junto con su hijo, el arquitecto de la obra que construyó el centro de documentación, el edificio moderno, y remodeló la sinagoga de la que ya les hablé, donde se encuentra la biblioteca y el archivo histórico. Este centro de documentación surgió para unir, como les digo, la historia de los distintos sectores. Estamos trayendo la historia, la memoria histórica de los archivos de las distintas comunidades, y si me permiten les voy a mostrar ahora sí algunos de los documentos poco conocidos de los judíos en México. Hice una selección de 20 documentos, voy a irme tan rápido como pueda con ellos, algunas fotografías de la sede, y si les parece bien, les dejo el espacio para las preguntas. Voy a compartir pantalla, espero que no estoy muy habituado a Meet, pero creo que aquí es la opción que tengo, si me dan un momentito.
Permítanme, por favor, un momento. Ok. Eh, lo comparto como una ventana. A ver si me pueden indicar si es que se ve. Sí, creo que la opción más adecuada sería como ventana en lugar de como pantalla completa. Ajá, y aquí ya, Ah, ¿sí? ok, ¿Así está ahí ya bien? está. Ajá, ahí está bien. Sí, sí se Entonces, alcanza a ver, ¿verdad? sí, sí, ahí ya A se ve ver, perfecto. perfecto, excelente. Bueno, el primer documento que elegí fue realmente una selección de actas de diferentes comunidades para que se den una idea de las diferencias que había entre las comunidades, que en su momento habrán llevado, ahora la comunidad está viviendo un proceso de unificación nuevamente, que lleva sus años, pero en su momento en parte se separaron también por los idiomas. Vean ustedes, el acta que tienen del lado izquierdo de la primera comunidad judía en México, Monte Sinaí, está en árabe. Es el idioma, evidentemente, de los judíos que provienen de lo que hoy es Siria o el Líbano. Y era el idioma en el que una vez que la sociedad de beneficencia quedó conformada por judíos de Damasco, el idioma en el que se tomaban las actas en algún momento. Eso es lo que pasó también con la comunidad ashkenazí. El acta que tienen al centro está en Yiddish. El Yiddish es un idioma característico de los judíos ashkenazitas, algo parecido al alemán, surgido justamente en la región, y es un idioma que se escribe con letras hebreas, con algunas diferencias. Pero bueno, el yiddish es un idioma que hablan solamente los judíos ashkenazitas. Podrán imaginarse algunas de las reuniones en que estaban participando, por ejemplo, en Comité Central, representantes de todos los sectores, y los judíos ashkenazitas hablaban en yiddish, pues un porcentaje de los demás participantes no entendían absolutamente nada. Es un idioma. Permítanme decirles que yo todavía tuve la oportunidad de estudiar en la escuela donde yo estudié desde kinder hasta tercero de preparatoria, estudié Yiddish. Hoy día ya no se imparte oficialmente en las escuelas. Y bueno, supongo que en otra sesión podemos hablar del Yiddish, pero es un idioma interesante. No es dialecto, por cierto, porque cumple con las características de idioma, un vocabulario amplio, unas leyes gramaticales, literatura, no se diga literatura, hay hasta un escritor premio Nobel de literatura que lo ganó escribiendo exclusivamente en Yiddish, que fue Bashevis Singer, lo ganó en 1978, Isaac Bashevis Singer. Bueno, del lado derecho tienen un acta de la Cámara Israelita de Industria y Comercio que fue el antecedente del Comité Central, fue una institución que en su momento unió de alguna manera a los distintos sectores y está en español, solo para que vean que en efecto había distintos idiomas que se trabajaban en las comunidades. Y obviamente es una diferencia importante que les habrá llevado también a las decisiones que se fueron dando. Este es un acta muy importante en la historia de la comunidad. El original, todo lo que les muestro está en el centro de documentación. Este es parte de lo que mostramos en original en el centro de documentación y es importante porque es el primer libro de actas del Comité Central Israelita de México y Comité Central de la Comunidad Judía, que les comenté que es la organización que unifica la voz de las comunidades. Lo interesante de este documento, además, es que la Enrique, perdón, primera, perdón, claro, perdón que tome la palabra, es que no cambió la imagen. no Está, cambió. no, si quieres, no sé si le puedes poner presentación en pantalla completa y quizá Claro, ahí sí ya claro. está. Ya, ahí ya la vemos, Ahí se ve. aunque igual. Ajá, ya la vemos, pero si pudieras hacer pantalla completa, creo que podríamos Claro, apreciarlo un poco claro. mejor. Con gusto. Un momentitito. Voy a volver a Gracias. compartirles, si me permite. No, al contrario, muchas gracias. Disculpa Eh, por la... no, para nada, al contrario. Muchas gracias. Un segundito. Es que creo que tengo que abrir. Exacto, tengo que tenerlo abierto para... A ver si ahí se ve. Un segundito. Mm, a ver. Se está viendo mi pantalla ahí? Sí, ahí se está viendo ya. Ándale, ahí está perfecto ya. Perfecto, excelente. Gracias. Bueno, este es el acta justo que les comento, el acta número 1 del Comité Central de esta organización que unifica la voz. Y una cuestión muy interesante de esta acta es que, como ven, el libro de actas se firma el 9 de noviembre de 1938, que fue cuando se celebró la primera junta del Comité Central. Les voy a decir, es una de esas coincidencias históricas tremendas, porque este comité central fue producto de un comité anterior que se llamaba el Comité Pro Refugiados.
Para los años 30, los judíos que estaban llegando al país ya no lo estaban haciendo en su mayoría buscando mejores oportunidades de vida, estaban buscando refugio para salvar su vida de las persecuciones del nacionalsocialismo que había ascendido ya en Alemania. Insisto, estamos hablando de la década de los 30, y ese comité pro refugiados terminó siendo, digamos que el que asumió las funciones fue este comité central, que fue la consecuencia directa del comité pro refugiados. Y por una coincidencia histórica terminó fundándose exactamente el mismo día que la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht en Europa. Kristallnacht en Europa es el episodio que los historiadores consideran prácticamente el inicio del Holocausto judío. Lo digo porque, aunque en su momento no fue considerado el inicio del Holocausto porque no había acontecido el Holocausto, con el paso de los años se eligió ese evento, el del 9 de noviembre del 38, como pues fue el primer evento masivo orquestado desde el régimen nazi. Empezaron las deportaciones justamente de judíos de Alemania y Austria a los primeros campos que tenían, campos de trabajo, campos de concentración, las matanzas, etcétera, la rapiña, los desastres que se ocasionaron en aquella noche, la noche de los cristales, de la que también voy a hablar más adelante a propósito de otros documentos. Eso ocurrió exactamente el mismo día, 9 de noviembre del 38, y en México, obviamente sin saber que eso estaba ocurriendo en Europa, no lo supieron entonces y seguramente habrán tardado mucho tiempo en enterarse de la dimensión de ese evento porque no había las redes de comunicación que tenemos ahora. Al mismo tiempo en México estaba fundándose pues la institución que encabeza de alguna manera, cuando menos unifica la voz de la comunidad, el Comité Central donde se reúnen, como les digo, hasta el día de hoy periódicamente todos los sectores. Voy a avanzar de diapositiva. Lorena, si no avanza la diapositiva, te agradecería mucho que me lo indiques. Mil gracias. No sé si se ve la Sí, diapositiva, pero perfecto. bueno, buenísimo, buenísimo. Esta es una carta, como muchas otras que tenemos, pertenece también al fondo del Comité Central. Es una carta de septiembre del 46. La recibe o está destinada a Gershon Shapiro, Gregorio Shapiro era su nombre en español, o Gershon, del Comité Central, era el presidente del Comité Central en 1946. Y lo más interesante, obviamente, es que el que firma la carta, la firma autógrafa, es Albert Einstein. Es una firma real de Albert Einstein porque él escribió al presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, pidiéndole su apoyo para el establecimiento de instituciones culturales, académicas y sociales en Palestina. Era todavía Palestina, estamos hablando de 1946. De hecho, ahí se ve justamente el membrete de la American Fund for Palestinian Institutions. Y bueno, pueden ver en la segunda página la firma de Albert Einstein. Einstein participaba en un proyecto desde los años 20 junto con otro muy célebre científico, Weizmann, por quien lleva el nombre justamente el Instituto Weizmann hoy día en Israel, la universidad más prestigiosa en materia de ciencias allá. Ellos dos participaban en un movimiento dentro del sionismo que pensaba que era importante ir fundando instituciones de índole académica, cultural, social en el territorio, independientemente de si lograban la fundación del Estado de Israel, ¿no? En un momento dado, en 1946 realmente no sabían si se iba a poder fundar, pero era importante estaban pidiendo apoyo económico de las comunidades para fundar instituciones, así como fue como se fundó, por ejemplo, el Instituto Weizmann o la Universidad Hebrea de Jerusalén, que son anteriores al Estado de Israel. Es más, el Banco Nacional de Israel, el Bank Leumi, es 50 años más viejo que el Estado de Israel. Forma parte también un poco de estos proyectos de ir estableciendo instituciones, independientemente de si había la posibilidad, si había en un momento dado la posibilidad de tener un Estado independiente o no. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Son más cartas del archivo de correspondencia. Del lado izquierdo tienen una carta enviada por Martin Freud, el hijo de Sigmund Freud. El hijo de Sigmund Freud escribió también al Comité Central en 1941 una carta en donde solicita apoyo para publicar la obra del padre del psicoanálisis y de su papá, muchos de cuyos títulos habían sido prohibidos y destruidos por el régimen nacional socialista en Europa. A la derecha tienen una carta de 1942 que fue remitida por la destacada científica Marietta Blau, con firma autógrafa de ella, una científica de verdad fascinante. Vale la pena, si no están familiarizados con ella, que lean
sobre su vida, su biografía. Estuvo nominada en 2 ocasiones al Premio Nobel de Física. Quien la nominó fue Schrödinger, por ejemplo, y ella vivió en México, había llegado a México por intermediación de Albert Einstein y vivió algunos años en la capital del país. Einstein había declinado la invitación a la inauguración del Politécnico Nacional, pidió que utilizaran mejor los recursos para sacar a Marieta Blau de Europa. Estuvo en México, trabajó en el Politécnico precisamente, y en esta carta está pidiendo ayuda al Comité Central, esta y otras cartas para la situación de su mamá, que estaba gravemente enferma, y como pueden ver también se siente la precariedad económica que vivía ella. Terrible situación. Una mujer, pueden imaginarse en aquellos tiempos, una mujer científica, no tenía muchas posibilidades pues en el país, francamente, no tuvo una buena experiencia, económicamente no le fue bien. Terminó finalmente, cuando hubo oportunidad, trabajando nuevamente con Albert Einstein en Estados Unidos. Este es otro de las colecciones de documentos que tenemos en la institución. Es una colección de pasaportes, solo les muestro algunos. Hay como unos 300 pasaportes de los más variados países en el centro de documentación. Les cuento muy rápido, nos hicimos de esta colección por un suceso un poco fortuito. Nos habló alguna vez, bueno, me tocó a mí hablar con la directora de una de las comunidades, de la comunidad Ashkenazí, y ella me comentó que tenían una caja pues llena de estos pasaportes maravillosos, que son una joya en términos de genealogía, y los tenían porque entre los judíos, cuando fallece una persona, hay una organización que se llama en hebreo la Hebra Kadishá. La traducción sería algo así como la Sociedad Sagrada. Y las personas voluntarias, por cierto, que trabajan en esta organización, se encargan de todos los trámites funerarios, además de unos lavados rituales y una serie de temas de ritos justamente que tienen que ver con la muerte. Se encargan también de todos los trámites para que los deudos, las personas que perdieron al familiar, puedan empezar a atravesar el proceso, ¿no? del luto sin estar preocupados por el papeleo y demás. Son quienes se encargan realmente, se les llama cuando fallece una persona, y ya sea en un hospital, en una casa, se encargan del proceso. Lo interesante es que siempre, para identificar a la persona y poder hacer los trámites, solicitan o solicitaban un pasaporte. Es el documento de identidad por excelencia. Y obviamente después, con el tiempo, nadie más reclamaba ya el pasaporte, así que lo ponían en una caja, y así se fue haciendo la comunidad ashkenazí de pronto de un archivo muy, muy valioso en materia de pasaportes. Hoy día hay varios miembros de la comunidad que vienen al centro y se encuentran, para su sorpresa, con pasaportes de familiares suyos, ¿no? Les parece francamente interesante, como sucede con otros documentos. Dentro de estos pasaportes, uno de los más interesantes, hay varios muy interesantes, pero uno de los más interesantes es el que les voy a mostrar a continuación. Es este pasaporte que, como pueden ver, fue expedido ya durante el régimen nazi, uno quizá de los últimos pasaportes con los que pudo salir una mujer judía todavía de Alemania en 1941. Imagínense ya en el 41. El 41 es cuando cambia completamente la historia del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial también. Es el año en el que, de la Operación Barbarroja, del ingreso a la Unión Soviética, y bueno, cuando se ponen de alguna manera en marcha el plan de exterminio judío. Y increíblemente esta mujer logró salir todavía de Alemania con este papel, con este documento que se puede decir, hoy lo tenemos en el CEDIJUN, es un documento que salvó una vida, cuando menos, quizá más, ¿no? Y datos interesantes que pueden ver en este pasaporte: una J roja que justamente la identifica como judía, por supuesto los sellos nazis. La J roja no la establecieron los nazis, por cierto. Los nazis ya tenían otro medio de identificación que ahora les voy a mostrar en el mismo pasaporte. Esta J fue una solicitud del gobierno suizo. Suiza, que se mantenía neutral, pese a su neutralidad, no quería que los judíos en masa atravesaran la frontera hacia su país y se refugiaran ahí. Así que fue Suiza la que pidió que se les identificara claramente como judíos, y fue por eso que se puso este sello con la J roja en grande. La manera en que los nazis identificaban a los judíos, si ven del lado izquierdo, en la imagen que está del lado izquierdo del pasaporte, se ve el nombre de la persona. Dice Herta Sarah Nathanson. El nombre de esta mujer, como aparece en todos los demás documentos que hay, de los que hay registro en el centro de documentación o en Internet, su nombre era Herta Nathanson.
El nombre de Sara era la manera en que los nazis identificaban a las mujeres judías, a los hombres los identificaban con el nombre de Israel. Era un segundo nombre que les establecían, así que cualquier pasaporte en el que apareciera el nombre Sara o Israel, dependiendo del género, para los nazis era la señal de que se trataba de alguien judío. Otra de las colecciones que tenemos, pues por supuesto, los carteles de gran formato. Desde aquí les muestro dos ejemplos. Son carteles grandes, o sea, pues, son pósters bastante grandes en dimensión. Este, por ejemplo, del lado izquierdo es una propaganda de un mitin México contra el terror antisemita de los nazis, que fue impreso en 1942. Es un cartel que invita, perdón, a un mitin de protesta contra el terror nazi que se realizaría el 20 de agosto del 42 en el Palacio de Bellas Artes y asistirían destacados personajes de la política, entre ellos los participantes, ¿no? Félix F. Palavicini, el periodista y político, también estaba el diplomático Isidro Fabela, y muy cercano a la comunidad judía, debo decir, incluso alguien que rescató a muchos judíos que buscaban refugio fue el líder sindical Vicente Lombardo Toledano, que también participó en este mitin. Y del lado derecho tienen un cartel del famoso taller de gráfica popular, celebrando la victoria del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, son dos ejemplos de los carteles de gran formato que tenemos. Esto que tienen ahora a continuación, no sé si ya cambió la imagen, pero bueno, son cupones de racionamiento provenientes de Francia. En el centro de documentación verán, además de documentos de la comunidad, por supuesto, vamos recibiendo también documentos particulares de las familias, de la comunidad, de individuos, incluso fotografías, cartas, etcétera. Muchos de los documentos del centro de documentación son justamente de particulares. Y aquí tienen, por ejemplo, bueno, en realidad esto que están viendo son los cupones, las planillas de racionamiento de Francia, de una familia de apellido Wolfovich, que forman parte, de hecho, de un lote de varios objetos que tenemos en el Sedijum donado por esa familia. El lote incluye, por ejemplo, bueno, estas dos planillas del lado derecho ya utilizadas de cupones de primera necesidad. Hay también los que ven del lado izquierdo son dos talones vacíos de planillas para raciones de pan, que son válidos para noviembre de 1941. También en el lote de estos documentos hay un sobre que tuvo, aunque ya no está una cartilla de alimentación, y a mano en el sobre dice que el destinatario es justamente la familia que donó estos objetos, la familia Wolfovich, y que la cartilla que estaba dentro era de tipo A, es decir, que era el tipo con los que se referían a los consumidores de 12 a 70 años que no realizaban trabajo forzoso. También en ese lote hay un aviso dirigido a René Wolfovich y que está firmado por el alcalde de la ciudad en Francia, en el que se le suplica que pase al ayuntamiento por una tarjeta de racionamiento para servicio de calzado. En fin, son varios documentos que acompañan estos objetos y forman parte también, por supuesto, de la historia de los judíos que salieron de aquellas regiones y que viven o vivieron en México. En la biblioteca tenemos libros, francamente, pues hay muchos libros muy interesantes. Este es un libro, si les cuento rápidamente, es un libro, no es muy antiguo. La curiosidad de este libro, en realidad tenemos algunos ejemplares de él, que fue escrito por un poeta de nombre Itzhak Berliner. Es la ciudad de los palacios. Está escrito en Yiddish. En Yiddish se llama Die Stadt vom Palaz, en la ciudad de los palacios en español. Son poemas en Yiddish de Isaac Berliner sobre la Ciudad de México. Los dibujos del libro, quien ilustró este libro fue Diego Rivera. Eso es una de las grandes curiosidades. Poemas en Yiddish, ilustraciones de Diego Rivera. Isaac Berliner, el escritor, era un escritor judío, obviamente había nacido en Polonia, finales del siglo XIX, en 1899 de hecho. A los 22 años llegó a México, conoció a Diego Rivera probablemente en el Partido Comunista, en una época en que el famoso muralista estaba buscando a alguien que escribiera algunas palabras en yiddish para uno de sus murales, y fue así que nació la amistad entre ellos. Cuando iba a publicar Die Stadt vom Palaz, Itzhak Berliner, Diego Rivera ofreció elaborar los dibujos para ilustrarlo. Así que imagínense, es un libro que retrata en Yiddish pues, el barrio de Tepito, los puestos de la Merced, los canales de Xochimilco, los volcanes, muchos recovecos de la Ciudad de México que impactaron a Berliner desde su llegada a México y, como les digo, las ilustraciones de Diego Rivera.
Otro de los libros que tenemos, bueno, voy ahora sí a algunos de los que tenemos más antiguos. Este, por ejemplo, es un libro de principios del siglo XVIII. Es un libro de 1706, Sepulcros Hebreos, tumbas hebreas, sería la traducción. Tiene introducción y comentarios en latín. Fue publicado en Leiden, Holanda, en 1706, como ya les comenté. Mm. Es una obra pionera en idioma latín sobre el estudio y el análisis de los ritos, las costumbres y los cementerios hebreos, y contiene además grabados y láminas plegables de diseños de cámaras funerarias hebreas. Este libro, como algunos otros, bueno, algunos se adquieren. Este, por ejemplo, se adquirió concretamente en una subasta de documentos, y por el interés que tiene para la cultura judía, se adquirió por el Centro de Documentación. Este otro es un libro de 1740, La Historia Judía o Historia Judía Flavio Josefo. Es justamente de las obras más importantes, de las únicas que hay antes del 18 de historia, propiamente. Es todo un tema, pero bueno, no, no es fácil encontrar libros de historia realmente judía separados, o digamos que intenten ser rigurosos con la crónica de los eventos. Flavio Josefo fue un caso excepcional. Este es obviamente un libro basado justamente en la obra de Flavio, bueno, de Flavio Josefo, uno de los tomos. Está encuadernada en pergamino. También fue adquirida, por cierto, en una subasta, y es una traducción al italiano, que abarca desde la creación del mundo, por supuesto, desde la tradición judía, y sí, hasta las guerras de los judíos contra el Imperio Romano, que es lo principal de Flavio Josefo, ¿no? Como de alguna manera hizo un gran trabajo historiográfico justamente retratando las guerras de los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, y tiene también grabados alegóricos, en algunos casos bíblicos. Como les digo, está traducido al italiano y fue publicado en Venecia. El año es 1740. Otro de los libros antiguos que tenemos en el Centro de Documentación es este libro de 1860. Lo que tiene interesante es que es un libro de oraciones para Rosh Hashanah. Es un libro de oraciones para el Año Nuevo Judío. Acaba de pasar, de hecho, este año el Año Nuevo, el Rosh Hashanah. Este es un libro de Rosh Hashanah. El libro se rige por el rito, la costumbre sefaradí de Constantinopla. Fue publicado por Moisés Yoshua Tobaina en Livorno, y tiene oraciones vespertinas. Del lado izquierdo, lo que pueden ver, estas hojas son oraciones vespertinas según el rito de Yemen, el rito yemenita, que es muy particular. Este otro libro también fue adquirido en su momento. Es un libro sobre las crueldades de la Inquisición, y se llama Historia General. En español sería Historia General de los procedimientos y crueldades del Tribunal de la Inquisición en España y Portugal. Fue publicado en Londres en 1737, el libro del siglo XVIII. Es una primera edición, forma parte de nuestro fondo hebreo antiguo. Una curiosidad, porque estos libros no se podían, evidentemente, en aquella época, la primera mitad del siglo XVIII, ni siquiera posteriormente, publicar en España o en Portugal, donde estaba en curso el Santo Oficio. Eran libros que se publicaban, como este caso, en Londres, por ejemplo, en Londres, donde los protestantes también los utilizaban, este tipo de obras, como una crítica a lo que estaba ocurriendo en el mundo católico. Bueno, les voy a contar sobre otros libros muy, muy interesantes. Para eso abro con esta carta, porque esta es probablemente la colección, si me permiten, la colección, una de las más, o la más significativa que tenemos en el Centro de Documentación, o la que pertenecen los libros con más historia, con más antigüedad en algunos casos, del Centro de Documentación. Y es la historia déjenme remontarme otra vez a la época de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes seguramente saben, al inicio del régimen nazi hubo pues quemas de libros, destrucción de libros, hubo toda una tragedia cultural junto con la tragedia humana que representó ya en su momento el Holocausto. A veces pasamos por alto lo que significó también desde el punto de vista cultural, porque obviamente, comparado con los millones de muertos, pues de alguna manera
no, no es ni remotamente comparable. Los millones de muertos, de seres humanos aniquilados en el Holocausto, de alguna manera ensombrecen otros aspectos de la tragedia. Pero aquí sí quiero referirme al hecho de que también hubo un intento de destrucción cultural del judaísmo, que por cada libro que se recupera hoy en Yiddish o libros recuperados de aquella época, probablemente haya cientos que fueron destruidos. Y hubo un momento en la guerra, después de la destrucción de varios libros, ya cuando Alemania estaba ocupando varios países en Europa, en que uno de los nazis, el ideólogo del nacionalsocialismo, Alfred Rosenberg, decidió que no había que destruir toda la obra, de la misma manera que se iban robando las obras de arte, las pinturas que luego fueron recuperadas. Sucedió lo mismo con los libros. Había libros que tenían valor por su antigüedad, quizá libros que tenían un valor económico, que podían representar un beneficio al final de la guerra, pero libros también que podían ellos mismos preservar en una biblioteca y en un museo sobre la cuestión judía, así como lo oyen los nazis. Planeaban tener un museo sobre los judíos después de aniquilarlos, es decir, un museo que de alguna manera explicara por qué se justificaba o se merecía el exterminio. Entonces, cuando termina la guerra, el ejército estadounidense, los aliados en general, pero los estadounidenses fueron quienes descubren en Frankfurt del Meno, en las afueras de Frankfurt del Meno, eh, varios, así como las obras de arte, una gran cantidad de libros. Se calcula que 4 millones de ejemplares robados en toda Europa, de interés judío, por supuesto, y comienzan un proceso de preservación de estos documentos y con los años hace falta, ya que los tienen de alguna manera clasificados en términos generales, enviarlos, bueno, a sus legítimos dueños no había en la mayoría de los casos forma porque no estaban identificados y porque habían sido en la mayoría de los casos aniquilados, las comunidades destruidas. Así que no hay cómo restituir estos libros en Europa y buscan comunidades en el resto del mundo que acepten libros. La mayoría de ellos se van a Israel, dirán, bueno, pero Israel no existía en la Segunda Guerra Mundial, es verdad, pero cuando deciden esto es para 1950, como esta carta que pueden ver, ya existía el Estado de Israel. Otra parte de los libros se va a una organización muy importante justamente que los rescata, el Yivo en Nueva York, y otros libros son distribuidos en distintas comunidades del mundo. En aquel entonces el Comité Central aceptó un lote de 1000 libros, eh, que al final no llegaron 1000 libros, habrán llegado unos 700, es lo que se ha logrado investigar a raíz de la correspondencia, y los que están identificados como libros de esta colección, la colección de Offenbach, están en el centro de documentación. Ahora, me detengo en esta carta porque pues hace unos 2 o 3 años, una investigadora, en realidad una joven estudiante de la Universidad de la UNAM, no perteneciente a la comunidad judía, hizo un trabajo, una tesis sobre estos libros y estaba en el centro de documentación. Entonces, como saben, en los archivos, pues uno va descubriendo los tesoros que hay en los archivos, un poco como a veces como si fuera un trabajo arqueológico, ¿no? Va uno encontrándose, desenterrando algunos secretos, algunas cosas que aunque han estado viviendo ahí durante años, pues no se tenían detectadas. Es el caso de esta carta en particular y esta correspondencia, porque una estudiante, como les digo, si alguno de ustedes viene, podría suceder algo semejante con algún tema. Una estudiante de la UNAM de licenciatura, muy joven, nos hizo notar que esta carta, que es sobre la organización que se encargó de esto, la Jewish Cultural Reconstruction, estaba firmada por la que era entonces la secretaria ejecutiva de la organización. Y se los voy a mostrar ahora, era nada menos que Hannah Arendt. Hannah Arendt, antes de que obviamente se convirtiera unos años después con su obra en una de las pensadoras, de las filósofas más importantes del siglo XX, Hannah Arendt, que fue junto con Gershom Scholem y con otros personajes de la época, quien creó esta organización para reconstruir culturalmente el judaísmo. Ahí tienen ustedes firma autógrafa también que pueden ver en el centro de documentación de la mismísima Hannah Arendt. Y aquí algunos ejemplos de los libros que hay. Por ejemplo, es un libro de Sefer HaHaim, se llama el libro de la vida, sería la traducción.
es una colección de oraciones y piezas litúrgicas para enfermos y moribundos. Sí, el libro de la vida se llama, puede parecerles paradójico, pero así sucede en el judaísmo. El cementerio en hebreo se llama Bet Haim, la casa de la vida. Tiene muchas explicaciones, pero bueno, supongo que no es ahora el momento. Este libro fue publicado en Frankfurt del Meno en 1905, tiene una inscripción de la Hebra Kadishah, si recuerdan les estaba yo hablando sobre esta organización cuando hablamos de los pasaportes. Aquí tiene una inscripción justamente de la Hebra Kadishah de ahí de Frankfurt. Perteneció a la sinagoga de la comunidad judía de Hildesheim en Alemania. Por cierto, una comunidad que fue incendiada y saqueada por los nazis en Kristallnacht entre el 9 y el 10 de noviembre del 38. Y el libro tiene el sello nazi con el águila y la svástica y la leyenda Biblioteca del Instituto Imperial para la Nueva Alemania. Así que es uno de los libros que estuvo en manos de los nazis y que fue recuperado como parte de este proyecto. Este es otro libro también que fue recuperado, un libro que trata sobre el Deuteronomio en la Torá, sobre el quinto libro del Pentateuco, y tiene también el sello de los archivos de Offenbach, que fueron fundados después de la guerra por el ejército estadounidense para rescatar todos estos libros. Sí, que también perteneció. Es difícil encontrar estos sellos en los libros, por eso es también difícil identificar todos los que forman parte del lote original, debido a que en algunos casos, quizá en muchos casos, fueron arrancados estos sellos porque pues remitían a una historia con la que en aquel entonces quizá las comunidades no querían, no estaban lidiando. Un sello de los nazis en un libro judío probablemente en su momento haya sido justamente arrancado porque no se lo veía como se lo ve hoy, con la importancia histórica que puede tener justamente conocer el origen del documento. Este otro libro también de los de Offenbach es de 1793, es un libro de oraciones para Yom Kippur, el día de la expiación, el día más importante en el calendario judío. Voy a irme ya muy rápido para terminar la presentación, veo que ya me comí creo que todo el tiempo. Tenemos este otro, este es muy interesante porque tiene el sello de la biblioteca del Seminario Rabínico de Berlín. Y así como lo ven, no es un libro completo, son solamente unas cuantas páginas remanentes de un manual de la Biblia hebrea que fue publicado en Leipzig, en Alemania, en 1875. Son solo 12 páginas y son 12 páginas que sobrevivieron a la Noche de los Cristales. ¿Por qué decimos que sobrevivieron a la Noche de los Cristales? Porque el sello que tiene de la biblioteca es de una biblioteca la más importante que había en su tiempo, que fue saqueada y destruida justamente en la Noche de los Cristales. De hecho, para que se den una idea de la importancia de esta biblioteca, el propósito de Hannah Arendt y del grupo que fundó la Organización para la Reconstrucción Cultural Judía era precisamente recuperar los libros en principio de esta biblioteca. Así que esta biblioteca fue destruida y como se ve solo son unas páginas, como les digo, 12 páginas que sobrevivieron a la Noche de los Cristales y que hoy tenemos en el CEDIJUM. Y bueno, el libro más antiguo que tenemos en el CEDIJUM también de Offenbach, pero es hasta hoy, ha sido identificado por el año que dice, que indica como el más antiguo que tenemos en el CEDIJUM. Es un libro que se llama Nevi'im Rishonim. Este libro es de 1567. Imagínense, es un post incunable hebreo impreso en Venecia por Juan de Gara en 1567. Fue incautado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y después rescatado como parte justamente del proyecto de Offenbach. Nevi'im Rishonim significa los profetas anteriores o los primeros profetas. Para quienes estén familiarizados con estas obras dentro de la religión judía, Nevi'im Rishonim, la Biblia judía, el Tanaj, también para otra plática, pero bueno, el Tanaj está conformado por el Pentateuco, los profetas y los escritos. Al referirse a profetas primeros, se refiere fundamentalmente a los libros que vienen, los primeros libros a partir del fin del Pentateuco, o sea que empieza con el libro de Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2. Esos libros son los que se identifican como profetas y tienen comentarios y tienen la exégesis tal como se estudia en la actualidad. Eso es interesante. Así se estudian los libros todavía hoy, nada más que este es un ejemplar de 1567.
Este último documento que les muestro es una Torá, un rollo de la Torá que no tenemos datada, no hemos logrado, no sabemos a qué época pertenece. Espero estamos próximos a saberlo. Es una Torá que se adquirió en un mercado en Marruecos. Está escrito a la usanza sefaradí, fue comprado en este mercado en Marruecos hace algunos años, fue traído a México y con el tiempo se donó al centro de documentación, una Torá, un rollo del Pentateuco, tal como se lee en las sinagogas, traído de Marruecos. Bueno, algunas imágenes de la sede del Sedijún para que se animen a visitarnos en alguna ocasión, a lo mejor se puede hacer alguna visita grupal. Este es el centro de documentación, pueden ver del lado izquierdo la sinagoga que les comenté, del lado derecho el edificio con están las oficinas y pueden ver también que por dentro realmente se hizo un trabajo de remodelación espléndido por parte del arquitecto Ezra Cherem y Alan Cherem. Tienen aquí pues algunas imágenes, el área de restauración, en fin, no me detengo mucho más en las oficinas, el auditorio, tenemos un auditorio también. Las visitas, de hecho, guiadas incluyen una película introductoria a la historia de la comunidad, la biblioteca que está en la sinagoga y los archivos históricos que se encuentran debajo de la biblioteca, donde están todos los documentos que les he mostrado. No están ahí, perdón. No tengo las fotos de los archivos históricos, están en la parte de abajo. También es una belleza bajar y ahí hay una mikve, un baño ritual, el primero que hubo en una comunidad judía ya establecida en México, está en el centro de documentación. Esta foto, por cierto, con la que me despido de la presentación, por lo menos no de la presentación de PowerPoint, pues también es una fotografía, aunque no creas, es una fotografía real que le tomaron alguna vez a Cantinflas leyendo un periódico en Yiddish. Era parte de una publicidad justamente para el periódico Forward en Estados Unidos. Un miembro de la comunidad la adquirió en San Francisco y hace algún tiempo la donó al centro de documentación. Les agradezco y bueno, pues estoy atento a sus preguntas, comentarios, cualquier observación. Voy a terminar la presentación, dejo de compartir y no sé cuál sea la dinámica. Creo que ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Es correcto, ya no está compartiendo pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por este extraordinario recorrido que nos ha dado una idea muy, muy enriquecedora del material del que disponen. ¿Hay alguna pregunta o comentario por parte del auditorio? Tenemos algunos minutos para que nos haga favor. Adelante, Becky. Es un comentario de felicitaciones y de que le encantó. Déjenme ver aquí en el chat si hay algún otro. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Lorena. Gracias. Bueno, igualmente agradecerte muchísimo, Enrique, por la fascinante plática. Y bueno, esto nos da mucho pie para organizar pronto una visita allá a las instalaciones del centro fabuloso en Ciudad de México. Y justamente quería preguntar, ahora hace un par de semanas, quizá meses, estuve en la presentación en una de las salas, una exhibición artística, justamente de Tere Meta y no recuerdo el nombre del otro artista, que van justamente pintando y retratando diferentes episodios de la vida judía en México y de este sincretismo, ¿no?, que forzosamente se ha dado. Entonces, la pregunta en específico es, ¿este tipo de memoria también a través del arte, ¿no?, a través de la cultura, de qué manera la resguardan y si tienen alguna página en donde podamos quizá nosotros a la distancia seguir este tipo de exhibiciones fabulosas y de eventos que constantemente están haciendo? Claro que sí. Les cuento un poco, es excelente la pregunta además, porque el centro de documentación se ha ido transformando un poco con base justamente en distintas actividades y demás, y un poco también de pronto lo que uno piensa cuando se establece una institución de esta naturaleza es distinto de lo que se empieza a demandar o esperar de ella, ¿no?
Por ejemplo, las visitas guiadas a la institución es algo que hemos ido estableciendo porque en principio es un archivo histórico, pero la mayoría de las personas o muchas personas asisten para conocerla, para ver los documentos que hay, aunque no necesariamente estén trabajando, investigando sobre la documentación, etcétera. Entonces, como parte de esos proyectos, justamente hace algunos meses se inició, en realidad ya probablemente un poco más, un proyecto en el comité académico encabezado por la doctora Silvia Jamoy, que consiste justamente en exhibir obras pictóricas. Ahora incluso va a haber una que se inaugura justamente este domingo de fotografía en la sinagoga. Entonces convive de manera muy interesante el espacio, los libros de la biblioteca con las obras artísticas que se exhiben. Es uno de los proyectos que se emprenden. Fíjense que hace poco, por ejemplo, nos donaron como parte también, una de las familias de la comunidad donó un piano de media cola, pero del siglo XIX. Y bueno, es un instrumento bellísimo, pero no está solo exhibido. La idea es, tal como se acordó con la familia, que esté ahí para que se pueda interpretar en algún momento alguna pieza, etcétera. Entonces también se podrá escuchar música en algunos casos. Hay congresos académicos, hay seminarios. Tenemos la Feria Internacional del Libro Judío que hemos tenido que pausar a raíz de la pandemia, pero ya en 2023 regresamos. Esa la celebramos. Vamos a celebrar la 4ª edición de la Feria Internacional del Libro Judío. Esa la celebramos en la Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en coordinación con ellos. En fin, hay muchas actividades justamente culturales que permitan a las personas acercarse no solo a lo que es la historia de los judíos, sino también algo sobre la cultura, sobre el pensamiento judío en México y en el mundo, ¿no? Claro que les voy a compartir bueno, ahí está justo, estoy viendo que alguien compartió. Ana Cristina, muchas gracias. Justamente veo que compartió en la página del CEDIJUM. También pueden buscar en Facebook, CEDIJUM, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, por supuesto. Y los invito también, si están interesados, a recibir justamente esta información, las invitaciones, el boletín que se publica periódicamente, que escriban al correo difusión@cedijum.mx, difusión@cdijum.mx, y ahí también, o a contacto también pueden hacer contacto @cedijum.mx para solicitar que les envíen el vitral, el boletín y toda la información. Y bueno, para que se sumen a la base de datos y tengan acceso directo también a eventos que se realizan en línea, ¿no? No sé, básicamente eso. Muchísimas gracias. Pues hay felicitaciones y agradecimientos por esta información y pues mucho interés. Efectivamente, ameritaría una visita para poder conocer el centro y poder ver directamente algunos de estos interesantes documentos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, adelante, Gustavo. Sí, gracias. No, pues aquí, Enrique, pues las gracias por presentar su ponencia, su conferencia, se me hizo muy interesante, pues creo que son de las pocas oportunidades en las cuales no he tenido, digamos, la oportunidad de conversar o tener un comentario así con alguien que practique el judaísmo. Y pues realmente eso es interesante, pues ver a distintas personas profesando de diferentes religiones, entonces es como que lo hallo muy interesante, vuelvo a recalcar la palabra. Nada más quería hacer un pequeño comentario. Aquí de pura casualidad en la ciudad de Morelia habrá, digamos, comunidades o congregaciones judías que practican. Otra vez, perdón. La pregunta era que si aquí en la ciudad de Morelia habrá de pura casualidad comunidades judías. La verdad, no tengo conocimiento de que haya habido alguna vez comunidad concretamente en Morelia o en alguna zona del estado de Michoacán, pero sé que hay familias judías que se asentaron justamente ahí. No me refiero solo en la antigüedad, sino, digamos, judíos recientes a lo largo del siglo XX, pero no he tenido conocimiento. De hecho, ahí, como les digo, está muy centralizada la comunidad.
ha habido tan poquitas comunidades oficialmente fuera de la Ciudad de México. Se las menciono rápidamente. Comunidades que han existido como tales fuera de la Ciudad de México todavía existe Guadalajara, digo todavía existe, pero también se están empequeñeciendo. La comunidad de Monterrey, una pequeñísima comunidad en Tijuana, y la única comunidad que se creó recientemente y creo que está creciendo en número es la comunidad de Cancún. Son las ciudades donde ha habido oficialmente, pero judíos ha habido en todos los estados, evidentemente. Y bueno, supongo que atrás un poco en la historia, como comentábamos, cuando los judíos recién llegaron al territorio, seguramente se han establecido más todavía, nada más que no pudieron profesar libremente sus creencias, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Shermi Shadei. Hola, buenas tardes. Respondiendo Buenas a lo tardes. que pregunta mi compañero Gustavo, hay una Sí. casa de estudio que he visto, tiene letras en hebreo Sí. y una vez pregunté y parecía que era de una comunidad judía. Está entre una de las calles, no me acuerdo del nombre, pero es la calle que sube de Salina y Rocha. Está ahí una casa de estudio y abre en la mañana. Buenísimo. La verdad no tenía conocimiento, pero buenísimo. Sí, gracias por el dato. Ahí sí me permiten decirlo, perdón, a propósito de lo que comentaron ahorita, y es verdad. eh, Hay algunos grupos de personas, de descendientes de criptojudíos que han recuperado, digamos que han recuperado la creencia religiosa, la creencia confesional judía. Algunos de ellos incluso que se han unido a la comunidad. Por ejemplo, donde yo rezo, es una cosa interesante, o donde he estado yendo en las fiestas, hay algunos judíos que vienen de Veracruz, y vienen, me refiero, se trasladan para las fiestas desde Veracruz. Hay dos películas que considero muy recomendables para aproximarse a esa historia. Una de ellas se llama Ocho Candelas, la película Ocho Candelas, y otra se llama En los Pasos de Abraham. Esas dos películas retratan de manera magnífica, cada una desde otra perspectiva, aspectos de las comunidades o de los grupos judíos en Veracruz, pero seguramente podrán a lo mejor encontrar alguna similitud con cosas que suceden en otros estados, ¿no? Son muy buenos ejemplos. Y el más emblemático de esos ejemplos, no en películas, sino historia, es la de los judíos de Venta Prieta, que hoy día pertenecen a la comunidad judía, se unieron, forman parte de la comunidad, son descendientes también de estos criptojudíos que se habían establecido, pues hoy día ya prácticamente en Pachuca, porque ya la ciudad se comió Venta Prieta prácticamente, pero bueno, en su momento es una comunidad un poco separada antes de llegar a Pachuca, Venta Prieta, donde todavía existe una sinagoga, y esa comunidad fue en su momento reconocida y hoy día forma parte 100% de la colectividad judía. Incluso muchos de sus miembros finalmente migraron a Israel. Muchísimas gracias por la respuesta y por el dato. Quien quiera profundizar, pues ya sabe, en la calle cercana a Salinas y Rocha, por ahí busque este centro de estudios con letras hebreas. ¿Es otra contribución, Shermi Shadei, o se quedó tu mano levantada? No, disculpe. Sí, se me quedó levantada, no sé cómo se quita esto, perdón. Sin problema, sin problema. Y bueno, pues ha sido un gusto estar aquí. ¿Algunas palabras de cierre, Lorena, o el mismo Enrique? Muchísimas Yo nada más gracias. les agradezco de verdad, ¿eh? Perdón. Adelante, Lorena, perdón. No, muchísimas gracias. De verdad, padrísima la conferencia, y recuerdo que ha quedado, se transmitió simultáneamente en nuestra página de Facebook, Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, y ahí ha quedado para regresar a ella en las veces que se quiera, y también para compartir con algunos otros interesados que quizá no pudieron estar ahora mismo en la sesión. Así que muchísimas gracias, Enrique. Ya te visitaremos pronto por allá. Magnífico, Y bienvenidos. muchas gracias. Y recordarles solamente a todas las personas que nos están ahora escuchando aquí, a los asistentes, pero también en Facebook, que nuestra siguiente sesión es el viernes 21 de octubre, igual a las 12 de mediodía,
con Iris Bachman de la Biblioteca Británica y nos va a hablar justo sobre fondos latinoamericanos de la British Library, para que no se la pierdan, también promete mucho. Y bueno, pues agradecerte, Cristi, por haber moderado y a los colegas y a todos los compañeros y asistentes. Muchísimas gracias, Enrique. Ya no te escuchamos, pero... Muchas gracias. Perdón, decía que muchas gracias. Gracias, Cristina, gracias, Lorena. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con todos. Gracias, Enrique. Espero visitarte pronto. Bye. Gracias, los espero. Oye, muchas felicitaciones aquí también por escrito. No sé si las pudiste ver aquí en el chat, pero bueno. Las veo ahora, claro. Ahí están. Ay, muchas gracias. Bueno. Les agradezco pues, de verdad. Gracias. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días entonces con los asistentes. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Gracias.